La Iglesia Cristiana Familia de Gracia de Valdivia presenta las voces de personas comunes al servicio del Evangelio de Jesucristo. Voces de Familia de Gracia. Proverbios 19:18. Corrige a tu hijo mientras haya esperanza, mas no se altere tu alma para destruirlo. Miren, hermano, contexto rápido. El libro de Proverbios es un libro escrito para los seres humanos. No es un libro escrito solo para la iglesia. De hecho, si usted lee los primeros capítulos del texto, el texto dice que el proverbio se le da a los jóvenes para que tengan sabiduría. ¿Por qué razón? Porque el joven es la tormenta perfecta. Es un ignorante porque no tiene experiencia suficiente y es un joven porque la gran mayoría de los jóvenes todavía no ha obtenido madurez en Cristo. Por lo tanto, es humanamente incompleto o humanamente ignorante y es cristianamente limitado o carente todavía. Por esa razón los jóvenes necesitan asistencia, necesitan compañía, necesitan consejo. Por esa razón yo le digo a los jóvenes, pidan consejo, busquen consejo, auxíliense, disipúlense en nuestra dinámica de iglesia. Porque el joven necesita, hermano, y analicemos nuestra vida acaso, los grandes errores, ¿cuándo cometemos los grandes errores? Cuando somos jóvenes. La gran mayoría de la gente, digamos. Bueno, algunos son jóvenes más tiempo que otros, es verdad. ¿Me entiendes? Lo que quiero decir es que la juventud es una etapa peligrosa desde una perspectiva moral. Por eso Proverbios fue escrito para los jóvenes, pero es un libro escrito para los seres humanos, para que adquieran sabiduría. Hay sabiduría en el libro de Proverbios. De hecho, hermano, esto es para otro tema, pero Proverbios es un libro muy rico en consejos de sabiduría de vida, inclusive, que para nosotros los redimidos es mucho más enriquecedor porque tenemos el Paracletos, el Espíritu Santo que nos ha sido dado en nosotros, que nos permite poder vivir en Cristo, en la vida de Cristo. Por lo tanto, la sabiduría de Proverbios es mucho más eficaz en aquellos que hemos sido regenerados. ¿Me entienden? Pero el texto no está condicionado exclusivamente, el libro, quiero decir, no está condicionado exclusivamente a los redimidos, sino a los seres humanos en general. ¿Ok? Entonces el texto dice, corrige a tu hijo mientras haya esperanza. ¿Hasta cuándo hay esperanza para corregir a un hijo? Esto no tiene que ver con la edad. Mientras esté vivo. Hermanos, miren, los padres tenemos una responsabilidad con nuestros hijos siempre. No importa la edad que tengan los hijos. ¿Ok? No se extingue esa responsabilidad. Obviamente, a medida que crecen, tenemos menos posibilidades. Es más difícil acceder a ellos muchas veces. Por esa razón tenemos que procurar que parte de lo que tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuando niños es que sean humildes, que no sean sabios en su propia opinión, porque esa idea los va a acompañar toda su vida. Aún más si el Señor los alcanza, porque ese es un principio bíblico además. La obra de Cristo te hace ser de esa forma. Pero siempre, el consejo debe estar en los padres siempre. La corrección debe estar en los padres siempre. No se extingue esa responsabilidad. Pero dice, miren esto, mas no se altere tu alma para destruirlo. ¿Qué quiere decir esto? Hermano, no puede mediar. Nuestra corrección no puede estar mediada por odio, por rabia. ¿Cuántas veces, los que creemos en la disciplina física al menos, cuántas veces caemos en actos de disciplina enojados? Eso es absolutamente impío. ¿Cuántas veces la respuesta física, hermano, y es terrible esto, pero es terrible, pero hay madres o hay padres que han terminado matando a sus hijos en un acto inconsciente, involuntario, pero le pegaron mal, lo tiraron mal, lo empujaron mal, lo sacudieron. El famoso tiene un nombre clínico eso, la sacudida de los bebés. ¿No escuché? ¿Cómo? ¿Así se llama? Ah, más fácil. Síndrome del... Como que los médicos le agregan síndrome antes y caja todo, lo que sea.
Síndrome del niño sacudido, síndrome del, no sé, del ojo amarillo. ¿Me entiende? Hermano, pero ¿qué es lo que el texto nos está enseñando? Que no es que no haya que hacerlo, es que nunca puede estar mediado por un deseo interno de destrucción. La disciplina es siempre con un propósito constructivo, con un propósito de edificación, con un propósito de corrección en amor. No puede haber nunca en nosotros ni una pizca. Hermano, muchas veces los hijos nos sacan de quicio. Es verdad, muchas veces realmente nos molestan al punto que nos exasperamos. Pero bueno, por esa razón los padres somos nosotros y lo que tenemos que hacer es calmarnos, dejar que la carne se atenúe y después ir a enfrentar la corrección como corresponde. Esto es un consejo práctico, tómelo o no, pero al menos a nosotros en general nos ha funcionado, de muchas veces consensuar las disciplinas. O sea, decir, mira, yo creo que esto es conversarlo, en mi caso con mi esposa, y decir, ¿tú crees que mereces? Sí, ¿a qué crees que debe ser? Porque eso nos da el tiempo de que ya cuando llegamos a ejecutar el acto de la disciplina, ya los monos están encerrados, digamos, internamente. ¿Me entienden lo que quiero decir? ¿No? Los perros ya están amarrados a esa altura. Entonces, porque de verdad, bueno, gracias al Señor, Dios nos en general, a la gran mayoría de los padres, inclusive los que disciplinan con rabia, Dios los libra, no pasa nada, no hay mayores consecuencias. Pero es un acto impío, porque no logra, no apunta al propósito que tiene Hermanos, los hijos no son nuestros. Hay que partir de esa premisa, no son nuestros, somos responsables frente a Dios para hacer lo correcto, aún más, para no joderla, si no es nuestro, po. ¿Me entienden? Vamos a tener que entregárselo de alguna forma, vamos a tener que rendirle el cuenta al Señor por eso. Entonces, no es que, ya listo, tengo que corregirlo, lo corrijo, da lo mismo, total, no para. El Señor te para y te mira, epa, si yo te lo di, es mío. Cumple tu responsabilidad como buen mayordomo que eres en la crianza. Conforme a mis principios, hermano, aún más se ha redimido. Si el Padre son redimidos, digo. Ayúdenme con otro texto, Hebreos 12:7. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Oh, hermano, miren, el texto no está hablando de los padres, está hablando de Dios como padre. Pregunta retórica al aire. ¿Hay algún otro padre mejor que Dios? O sea, el mejor padre que existe, el padre más perfecto que existe, el estándar más alto de rectitud en términos de paternidad, disciplina. Hermano, miren la pregunta retórica que el texto hace, porque ¿sabe lo que es una pregunta retórica? Cuando hay una pregunta que en el fondo se presume su respuesta, se sabe su respuesta, y se hace solo con el propósito de enfatizar la respuesta. Eso es, en términos muy genéricos, una pregunta retórica. Y aquí hay una pregunta retórica. ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? El escritor de Hebreos aquí, presumimos todo, el apóstol Pablo, dice, a todos los hijos los tienen que disciplinar. Eso es lo que está diciendo en simple. Porque la disciplina forma parte de la relación de padre e hijo. Léalo, hermano. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Sí. Ojo, está hablando de la relación de Dios con sus hijos aquí, en esa parte. O sea, en simple lo que dice, hermano, paréntesis, Dios nos disciplina porque es un acto de bendición de Dios la disciplina. Si no nos disciplina, preocupémonos. Porque Dios es un Padre bueno. Y los padres buenos disciplinan.
Si Él no nos disciplina, o Dios es malo, o no es nuestro Padre. ¿Ah? No, no somos muy buenos. Porque la disciplina es parte, es que la disciplina, hermano, mire, qué bueno, gracias Gabriel, lo hiciste para mal, pero Dios lo va a hacer para bien. No, hermano, porque la disciplina no es exclusivamente para el mal actuar. Porque disciplina no es solo corrección. Ojo, voy a llegar allá enseguida. Disciplina no es solo castigo físico. De hecho, el castigo físico es un componente prescindible de la disciplina. Ojo, prescindible no quiere decir que no forme parte, pero es un recurso al que hay que recurrir cuando es necesario. Si hacemos bien las cosas, es cada vez menos necesario. ¿Me entiende? Ya, pero voy a ir. El texto, hermano, lo que nos enseña es que la relación entre un padre y un hijo está determinada naturalmente, entre los padres y los hijos, naturalmente está determinada por la disciplina. Es esencial, y porque Dios, que es el mejor padre, que es el estándar de rectitud y de perfección en términos de paternidad, ejerce la disciplina. Y ahí por eso el versículo 8 lo que nos habla es de la relación de Dios como hijos. ¿Me entiendes? No, de Dios como padre con nosotros como hijos, quiero decir. Gracias. La disciplina, ya lo dije esto, no implica necesariamente un castigo físico. Normalmente tiene más que ver con la transmisión de valores y principios, pero de ninguna forma excluye el castigo físico. La palabra disciplina en griego es paideia. Hermano, la palabra paideia, esto que es disciplina, disciplina. ¿Le suena la palabra paidos o no? ¿Alguien está familiarizado con ese término? ¿Ah? ¿De bypass? No, no tiene de ahí. La palabra paideia es educación, formación, o es un derivado de la palabra de niño. ¿De acuerdo? Paidos es, si mal no recuerdo, es niño en griego, de ahí vienen las palabras pedofilia y todos los términos en nuestro latín hoy día, o en nuestro español después. ¿Ah? ¿Qué es eso? ¿Para medir los niños? Entonces, paidos, o paideia, perdón, es la palabra para disciplina y transmite o nos comunica la idea de la transmisión de principios y de valores. No, paideia es la palabra de disciplina. Anoten eso, el resto es un contexto nada más. ¿Por qué, hermanos? Porque todo niño requiere disciplina. El concepto de disciplina es inherente a la niñez. Pauli. ¿Disciplina tiene que ver con discipulado? No lo sé. Yo creo que no. Creo que la coincidencia en el español no. Sí, porque la palabra discípulo en griego es metetes. Matetes. Y la palabra disciplina es paideia. No. En el español hay una coincidencia en eso, obviamente. Hermanos, por esta razón, la transmisión de valores y de los saberes son inherentes a cualquier sociedad.
Bueno, por esta razón, Dios mismo está comprometido con la disciplina. Proverbios 3:11, por favor, ayúdenme con ese texto. Disculpe, Dale. ¿qué se antepone a la disciplina? Nada. Explícate, ¿qué quieres? Porque la disciplina es como cuando ya está el delito. No, eso es lo que quiero ir. No, lo que estoy tratando de decir, voy a ir allá en todo caso, pero que la disciplina para nosotros es la sanción frente a una infracción. La disciplina no es necesariamente la sanción frente a una infracción. La disciplina es la transmisión de valores y de principios, que muchas veces son respuesta a una infracción, pero muchas veces son los valores para evitar la infracción. Educación, esencialmente es transmisión de valores. O sea, claro, desde un punto de vista de... Claro, sí, hay una similitud en el concepto en sí. No, pero la Pauli era preguntada para fines semánticos, ¿no? La pregunta era si disciplina tenía que ver con discipulado en términos semánticos, no en términos de enseñanza en sí. Sí, lo que pasa es que como transmisión de valores, porque ¿Sí? o sea, si tú dices, o sea, lo que leíste antes, que nuestra relación con Dios siempre está, o sea, nuestra relación con Dios está fundada en la disciplina. Sí. Y esta transmisión de valores desde que somos adoptados, o sea, desde que somos niños en la fe también. Y entonces por eso pensé que podría ser que el proceso del discipulado también decía relación un poco con esto, pero si Sí. en español da lo mismo, pero no. Sí, no, desde un punto de vista semántico no, porque son términos distintos. Desde un punto de vista conceptual, sí, evidentemente es así. Pero es que, hermano, eso es plenamente coherente si el propósito de la crianza es prepararlo para que sean discípulos. Por lo tanto, es esencialmente, de alguna forma cambia el rol de los padres, cambia el padre, porque es Cristo su Señor después, pero esencialmente la vida misma es esa. Porque fuimos creados con el ser humano fue creado con el propósito de ser, comillas, voy a usarlo para que se entienda, discipulado toda la vida. Fuimos creados con el propósito de ser, de depender, de ser formado por un agente mayor. Me salí de la cámara otra vez, perdóname. Hermano Víctor. Sí, yo iba a decir que semánticamente pudieran tener mucha relación las dos palabras. Etimológicamente Sí. no. Semánticamente porque Sí. paideia, que acuña Platón, ¿cierto? Apunta a la formación de un niño. Formación en valores, la crianza del niño. Y el discipulado apunta a la crianza de un niño en Cristo. Sí, Y se nos manda a ser discípulos. sí. Eso es. ¿Se entiende, no, Pauli? Sí. Ya. Hermano, la disciplina, Proverbios 3:11. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Ahí lo tradujeron como castigo. ¿Qué dice la... Dice, no rechaces, hijo mío, la disciplina Sí, de Jehová, sí. Ni te castigues. ni te canses de su corrección. Sigue el versículo 2 igual. Entonces, porque Jehová corrige al que ama, como el padre al hijo a quien quiere. Hermano, la disciplina es en nosotros los cristianos un medio de santificación de nuestros hijos. Proverbios 23:14, por favor. En el proceso formativo de un niño cuya mente está reprobada, mucho de la disciplina tiene que ver con corrección. Porque hay una fuerza interna, es que no podemos menospreciar eso, hay una fuerza interna del niño, en el niño, que es contrario a los valores que se supone nos identifican a nosotros como padres, que son los valores de Dios. Hermano, por esa razón, el matrimonio es un asunto de adultos. La crianza es una responsabilidad de adultos. Porque necesitamos nosotros tener conciencia como adultos de los valores y de los principios para transmitirles a nuestros hijos. Por esa razón, los que tenemos hijos tenemos una doble responsabilidad. Formarnos con los valores de la ley de Dios,
para transmitirle a mis hijos los valores de la ley de Dios. Digo adulto en un sentido de madurez, no en un sentido de edad. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? O sea, es una cosa de grandes en el Señor, de tener por lo menos un mínimo de compromiso, de vocación, de voluntad, de abrazar las normas de Dios, la silla otra vez. Necesito estar sentado, hermano. No, pero necesito tener suficiente depositado mi cuerpo en la silla, porque si no, ¿cómo voy a educar a mi hijo? Si es una fuerza adversaria la que opera dentro de él. Por eso es necesario madurez en esto. Hermano, por esa razón los padres tenemos más, cuando hablo de padres estoy hablando de padre y madre, tenemos más que nadie la responsabilidad, es un imperativo exigente, exigible, de estar formado en los principios del reino, de estar estudiando los principios del reino, de profundizar en los principios del reino, para poder transmitírselos a nuestros hijos. Porque como bien dijo la Pauli, esto es permanente. Hermanos, ¿saben cuál es el problema? Mucho del problema que pasa hoy día, tristemente, en el mundo religioso, voy a decir en general, es que los padres cristianos somos de una forma en la iglesia y llegamos a la casa y somos completamente distintos. Oh, la iglesia, amor, paz, Señor, tú eres todo para mí, sí. Oh, todos los principios del reino aquí somos todos ángeles. Si volamos. Pero llegamos a la casa y nos olvidamos de todos los principios del reino. En lo personal, hermano, yo no quiero ser autorreferente en esto, pero hay una pregunta que yo le hago a mis hijas siempre, y mis hijas están de testigo, pueden preguntárselo a ellas después, porque es personalmente lo que a mí más me aterra. De verdad me asusta, lo digo con franqueza eso, porque uno también es humano, también está sujeto a la tentación de que aquí delante del público hay cosas que yo no muestro, obvio, que es muy natural, es muy humano eso, pero la pregunta que yo le hago siempre a mis hijas es, cuando llegue, hija, ¿ustedes creen que el mismo que está frente enseñando, hablando, compartiendo, es el mismo que vive en la casa? Para mí al menos es una pregunta, es una cuestión gravitante para mí. ¿Me entiende? No porque, por esa razón yo aquí a veces muestro cuento mis caídas, mis pifias, porque trato de verdad, me esfuerzo en aquellas cosas que no me avergüenzan tanto, de ser, no, pero sí es verdad, hay algunas que me avergüenzan más, que las comento con hermanos de más de confianza y así, porque a mí, de verdad, hermano, se lo digo con toda sinceridad, me aterra eso es algo que a mí me aterra. Prefiero que mis hijas vean un padre débil que un padre hipócrita. Que un padre que se presenta como, oh, perfecto, Señor, arrepentidos, aquí les hablo golpeado, y después llega a la casa y ya vive exactamente el mismo estándar, ¿me entiendes? Por último, un padre que lucha, que procura luchar contra aquello que considera que está mal. Porque yo creo que esto es una opinión mía nomás, resérvenla como lo que es. Yo creo que gran parte de la crisis generacional que tenemos es la hipocresía del cristiano, sobre todo de muchos dirigentes. De que nos mostramos de una forma y en realidad, porque como la Pauli dijo, los hijos más ven, observan, hermano, y a medida que van creciendo más todavía, claro, yo a Gasparcito me lo puedo engrupir todavía. Pero es verdad. A propósito, ¿dónde está Gasparcito? Ah, está allá. Eso es lo que tú crees. Bueno, claro, puede ser, puede que después me diga, papá, tú dijiste en tal día. No, pero ¿me entienden? Logro transmitir lo que quiero decirles, porque la integridad aquí se vuelve gravitante. Se vuelve muy, muy trascendente a la hora de transmitir y de ejercer esta formación. Nosotros lo hagamos vida. Exacto, y no sea mera teoría. Proverbios 23:14, ¿lo leyeron, no? Léalo, hermano, por favor. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermano, miren, lea el 13 y el 14, hermano, por favor. ¿Lo tienen los dos ahí, no? ¿Sí? No rehuses corregir al muchacho, porque si lo castigas con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Hermano, el Seol en la cosmovisión judía era el lugar de los muertos impíos. ¿Ok? Seol es el lugar de los muertos en general, pero los justos no iban al Seol, iban al seno de Abraham. ¿Ok? Es un símil al paraíso después de la venida de Jesús.
Por lo tanto, el texto lo que nos está diciendo es que la vara, que no es necesariamente un palo, la palabra vara significa norma y significa varilla. Por lo tanto, es ambos. Y de hecho es ambos. O sea, por eso delante yo decía, el castigo físico es un elemento prescindible y necesario, dependiendo del caso. Hay hijos que requieren la vara, la disciplina física, perdón, la varilla. Pero hay otros hijos que basta simplemente con las normas, con la rigidez, con una estructura suficientemente rígida. Hermano, Por eso se dice, no subió la vara. por ejemplo, de ahí me imagino que vendrá de ahí, digamos, no lo sé la verdad, pero tiene sentido al menos entenderlo así. Hermano, mientras antes intervengamos, menos sufrimos después. Mientras más, chicos, ejerzamos la vara moral de norma, menos vara física vamos a tener que usar después. Y en sentido opuesto, mientras menos norma, más vara física va a tener, hermano, y duele mucho más. Realmente nuestros hijos no nos creen, pero se aprieta el corazón cuando hay que usar la varilla. Lo hacemos porque hay que hacerlo. Yo al menos lo hago porque hay que hacerlo. Pero no es una cuestión de, oh, qué rico, me toca pegarlo hoy día. ¿Me entiendes? Hermano, yo hablo por mí al menos, yo sufro, pero tengo una tan profunda convicción de que es necesario, de que es bueno, de que hace bien, de que en el fondo lo estoy librando del Seol, estoy enmendando su vida, estoy corrigiendo su carácter torcido. Y porque creo, porque hermano, esto no lo sabemos hasta que los hijos son grandes. Yo al menos, mis hijas son chicas todavía. Yo no sé si desde un punto de vista práctico no tengo una evidencia irrefutable para decir A, B, C, D es igual a un niño, no sé, un buen hijo. No lo sé. Pero yo confío en lo que aquí dice. Si estuve dispuesto a confiar, a sentarme en él, en mi propia vida, en mi propia alma, para toda la eternidad, ¿por qué no hacerlo? Apostando, comillas apostando, para que me entiendan nada más. Apostando a la crianza y la formación de mis hijos a ella. Porque en realidad no sabemos el futuro. Pero confiamos, y ese es el fundamento y la motivación en el cristiano, en el redimido, en los padres cristianos y redimidos. Confiar en lo que el Señor nos dice. Ahora, hermano, le agrego algo más. La experiencia ha demostrado además, y esto no solo en los cristianos, inclusive en la sociedad. La sociedad hoy día se ha distorsionado, se ha debilitado, se ha depravado en muchas cosas porque estos principios no estuvieron presentes. La sociedad hace 50 años atrás, muchos de ustedes, con todo respeto a los mayores, fueron criados en base al rigor, en base a la corrección y en base a la disciplina. Y sin duda alguna que son mejores personas que lo que son muchos de los cabros de 15 o 20 hoy día, con el respeto a los de 20 y 15 que hayan aquí. ¿Me entienden? Pero es verdad. Hay uno en el Facebook, yo que tengo Facebook y harto de mi generación, que añoran la chala. La tienen así como puesta en el altar el altar de la corrección. La chala de mi mamá, toda la cuestión, hay un montón de locos que lo hacen con la chala que funcionó. Y son agradecidos de la chala de... Hermano, yo lo viví en mi propia vida. Yo quizás estoy como en un punto medio entre la generación perdida y la que no se perdió, digamos. Pero yo doy gracias a Dios por la disciplina. Honro al Señor por la disciplina que recibí. Porque creo que me faltó. Me hubiese ahorrado muchos dolores de cabeza si mi padre hubiesen tenido una convicción mucho mayor en algunas áreas. En parte porque ellos no entendían mucho de estos principios. ¿Ok? Hermano Víctor. Una anécdota. Mi hija tendría como la edad de Elisa. Yo la estoy corrigiendo, estamos sentados en la escala. Y me dice, papá, yo prefiero que me pegues A que me río. a que me retes. Yo le digo, pero mi amor, si te pego te va a doler. Sí, pero me va a doler un ratito nomás. Sí. O sea, a mí me pasó, yo me acuerdo varias cosas, varias situaciones donde de verdad prefería, sobre todo mi papá, bueno, es como bien categórico, la mayoría lo conoce, igual que en parte yo quizás, él es como yo, no. Yo, ojo, pero es típico, mire, si lo dije adrede, es típico que los hijos digamos, no, si él es como yo, bíblicamente hablando, desde la cosmovisión de Dios, los hijos somos como los padres, de hecho es parte de lo que tiene que ser, por eso es tan importante que nosotros como padres seamos
lo que tenemos que hacer con respecto al Señor, porque nuestros hijos inevitablemente en un contexto de formación bíblica y correcta de disciplina van a ser como nosotros. ¿De verdad queremos heredarle nuestras propias distorsiones? En todo sentido. ¿Cómo? No solamente los padres. No, de todo. Pero va a abrir un paréntesis aquí, lo voy a cerrar al tiro. Pero hermano, los padres son los agentes de mayor influencia. Los padres masculinos, el hombre es el agente de mayor influencia. Hermano, por esa razón tenemos que aprender a estar presentes. Por esa razón el mundo nos saca. Por esa razón el mundo construyó otra mentira. El padre es el proveedor. Y como el proveedor trae las lucas se hacen fuera, Satanás está sentado mirando, viendo cómo erosiona, destruye los principios de Dios. Pero eso es cierro el paréntesis porque es para otro tema. Esto implica, lo que leímos de Proverbios, que es necesario corregir al hijo para librarlo del Seol, implica necesariamente que el fundamento de la disciplina y la corrección no puede estar nunca en los criterios del mundo, ni en mis deseos respecto a mi hijo. Por ejemplo, si una madre es pretenciosa, vanidosa, no puede educar a su hijo, a su hija con esa distorsión. Arrepiéntanse usted y eduque con modestia y sencillez y sobriedad, que es lo que la Escritura nos enseña respecto a la mujer, en el ejemplo que estoy entregando, a su hija al respecto. Si un padre es malo para orar, flojo, inconstante, no eduque a su hijo con esa insensibilidad, con esa falta de disciplina y de constancia, sino que transmita la moral de Dios a su hijo. ¿Me entiende lo que quiero decir? No se trata de es mi responsabilidad, es mi hijo, yo le enseño como lo que yo soy del colo, le enseño del colo. ¿Me entiende? No, hermano. No, yo tengo que preguntarme, siguiendo la broma y la metáfora del colo, Señor, ¿tus principios son conformes a esto? Esto es en tu ética, en tu estándar de rectitud moral, ¿esto es lo correcto? Porque mi responsabilidad para con mi hijo, para librarle del Seol, para que su camino se enderece y tenga una senda derecha para caminar su vida de tal forma que al final de ella esté la eternidad en Cristo, mi responsabilidad es transmitirle las normas de Dios. Por esa razón les decía adelante, la crianza no es para niños, es para adultos, es para personas que toman el peso de la responsabilidad y por ende van a hacer todo lo necesario para prepararse inclusive en lo que sea necesario para transmitir a los hijos correctamente, íntegramente las normas de Dios. Por esa razón los padres no podemos vivir cazando mosca del mundo, no podemos vivir influenciados por el mundo y después, voy a ser papá un ratito. Hermano, mejor no estén. Así de simple. O sea, si yo como cristiano voy a ser un agente de la depravación de este mundo, mejor no estar. Así de simple. Pero sin embargo, la responsabilidad que yo tengo delante del Señor, que tenemos los padres, estoy hablando de padre y madre, es ser agentes del reino, de las normas de Dios, de la ética de Dios. Esto, hermano, hace que nuestras historias personales sean irrelevantes frente a la crianza, porque no fuimos llamados a transmitir nuestra experiencia de vida, sino la moral divina. Hermano, muchos de nosotros nos enseñaron mal ciertos principios, o no nos enseñaron. Muchos, no, pero en el fondo nos enseñaron mal. Frente a la ausencia se generó una distorsión, nos enseñó el mundo, nos enseñó la carne, nos enseñó los amigos, nos enseñó Satanás, da lo mismo. Si no lo hicieron nuestros padres, alguien nos enseñó mal, torcidamente. No significa que cuando yo llegue a criar pueda presentar como pretexto y decir, puta, es que es lo que yo recibí. Bueno, no, yo soy redimido, soy cristiano, hoy día la naturaleza divina habita en mí y he recibido con seriedad y responsabilidad la herencia de mi hijo de parte de Dios. Por lo tanto, voy a transmitirle a él las normas de Dios. O sea, si a mí me enseñaron, por ejemplo, que, no sé,
voy a dar un ejemplo extremo, que a la mujer se le pega para poder controlarla, o yo lo viví en mi casa, perdón, eso. Bueno, yo del momento en que me alcanzó el Señor, su ética, sus normas, me senté en su fe. Si otra vez la sillita ha sido muy útil. Me senté en sus normas. Si verdaderamente en Él estamos firmes, en la fe estamos firmes, lo que importa no es mi historia, hermano. Lo que importa no es lo que yo viví, lo que importa no es lo que a mí me enseñaron, lo que importa no es los traumas que pude haber tenido. Lo que importa es lo que Jesucristo, su reino y su evangelio dicen. Y eso es lo que tengo que entregarles. Por esa razón necesito ser formado en el reino de Jesucristo y sus principios. Porque muchas veces traspasamos la basura que recibimos, se la entregamos a nuestros hijos, sin juzgar entre medio, con la única norma que determina nuestra vida, el evangelio. Hermano, ¿cómo yo aprendo si yo no tuve una buena experiencia de padre? ¿Cómo puedo yo ser un padre? Alguien una vez me hizo esta pregunta, conversando en otro lado por si acaso. Hermano, Dios es el mejor padre que existe. Como Él me trata a mí, yo tengo que tratar a mi hijo. Les doy un ejemplo práctico. ¿Cómo trata Dios a sus hijos? Hermano, Dios es un Dios severo. Es un Dios que corrige, pero que no corrige todas. Si nos corrigiera todo, no habría espalda que aguantara, me incluyo. La gracia y la misericordia están siempre presentes, actuando. Entonces yo como padre, estoy poniendo solo un ejemplo bien práctico para que me entiendan. Yo como padre, como a mí nadie me enseñaron, porque yo no tuve, o tuve un mal padre que por ejemplo me golpeó cada vez que hacía algo malo, entonces pero a mí vino el reino, vino Cristo, me cambió y ahora Jesucristo, Dios es mi Padre, porque ya no recibimos un espíritu de adopción para estar otra vez en temor, no recibimos un espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, Romanos 8:15, sino un espíritu de adopción con el cual decimos, papito amado, papito cercano, Él es nuestro Padre. Entonces yo entiendo que Dios es mi Padre, pero mi historia de padre fue brutal. Estoy creando una historia para que me entiendan nada. A mí me pegaron cada vez que me equivoqué. Resulta que ahora, en mi relación con mi Padre eterno, Él no me consume cada vez que yo erré, cada vez que yo me equivoco, cada vez que yo peco, cada vez que inclusive me rebelo, Él no me consume con su ira. Bueno, esa es la norma que yo tengo que transmitir a mi hijo. Entonces, tendré gracia, tendré amor. No le voy a pegar cada vez que haga lo incorrecto. Aunque a mí me enseñaron que frente a lo incorrecto, palo. Mi Dios, mi Padre, Dios como Padre, me entregó una ética que es diferente. Esa es la que yo le transmito. Hermano, repliquen eso en todas las áreas. Ahora ustedes me van a decir, sí, pero hay cosas que no sabemos. Bueno, profundicemos entonces. Que esto sea realmente la norma de vida. Que esto sea realmente la gente de principal influencia en nuestra vida. Porque es verdad, hay muchas cosas que no sabemos todavía respecto a la crianza. Pero hermano, yo no... Quizás, perdónenme si voy a sonar pretencioso en esto, pero yo no creo entender todos los principios y todas las normas del Evangelio. Y hasta aquí tengo 15 años criando, no ha habido nunca una vez que no sepa una respuesta de cómo enfrentar una crianza, una situación con mis hijas. Y no creo que conozca todas las normas de la Escritura. ¿Qué quiero decirles con esto? Que el Evangelio más básico es suficiente, porque te entrega los principios suficientes. Hasta inclusive muchas veces, o algunas veces en realidad, la respuesta ha sido, lo vamos a conversar después. Y cotejar, conversar con alguien, pedir un consejo. A veces no necesariamente sabemos todo. Pero se trata, hermano, en el fondo de despojarnos de esa moral torcida que muchas veces llegamos a criar para abrazar la moral santa, la moral piadosa, la moral de Dios. Por esta razón demanda madurez y exige un conocimiento del Señor. Por esto los que se casan no pueden seguir actuando como niños, porque vendrán los hijos, porque son una respuesta ineludible al matrimonio, y fracasarán en
en su más esencial responsabilidad matrimonial. Los hijos, la crianza de los hijos, no es la única responsabilidad del matrimonio, pero es una responsabilidad esencial. Por esta razón, la formación de los padres en Cristo no es opcional, porque su displicencia en cuanto al conocimiento de Dios no solo les afecta a ellos. ¿Se entiende lo que acabo de decir? La displicencia de los padres en el conocimiento de Cristo, del reino de Dios, del Evangelio, no solo les afecta a ellos, sino que también afecta a sus hijos y puede ser fatal para sus hijos. La crianza está determinada esencialmente por la disciplina en el Señor. Esto es, transmitirle la ley de Dios y sus principios al niño que Dios mismo nos entregó para ese fin. Proverbios 29:15, ayúdenme con ese texto, por favor. Vamos terminando, hermanos, ya, no se preocupen. No sé si hay una historia, no me acuerdo si lo comentaste respecto a la falta de estorbo. Voy allá. Proverbios 29:15. La corrección dan sabiduría. Mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Miren, la ausencia de la disciplina genera vergüenza a sus progenitores. Pero hermanos, el problema no es la vergüenza. Eso sería absolutamente ególatra. Enfatizar en la vergüenza como la consecuencia más terrible de esto. Es absolutamente egoísta decir, oh, la peor consecuencia de una mala crianza es la vergüenza que yo voy a vivir. Sí, eso es verdad, eso es. La Escritura nos advierte de eso. Pero ¿y qué pasa con el muchacho? ¿Qué pasa con las distorsiones en él? ¿Qué pasa con el Seol que le espera? ¿Qué pasa con todo el daño que todas las obras que no convienen, que le van a hacer, que le van a afectar? Sin duda que tiene consecuencias. Y es importante que entendamos, sobre todo los que de alguna forma tenemos espacio todavía, tenemos una oportunidad. Y hermano, me quedé pensando lo que les decía adelante. Aquellos que de alguna forma ya no pueden enmendar esto, sus propias experiencias son tremendamente edificantes para los demás. Yo creo que ahí hay mucho que pueden aportar y que pueden ayudar inclusive. Creo que tienen un rol hermoso todavía inclusive para educar, para formar a otros que vienen atrás. ¿Ya? Termino con esto. Primera de Samuel 3:13. Iba a contar una cosita. Hermano, dale, ¿no? Es que, como antes decía, notar que la responsabilidad que tenemos los padres, Padre, en cuanto a género, ¿ya? Los hombres, digamos. aquí dice, no sé si fue leído esa versión, la vara y la corrección dan sabiduría, pero el muchacho que se deja suelto, dice, Sí, avergüenza a su madre, sí. Lo acabamos de leer, hermano. Sí, ese es el problema. No, a ver, hermano, la responsabilidad primordial o de dirigir el proceso es de los padres, del hombre. Pero esto es una responsabilidad de los padres. La crianza, la disciplina, la corrección es una responsabilidad de ambos. Ninguno puede decir, no ha faltado tiempo, hermano, pero muchas veces, muchas familias caen en esta distorsión. Mijita, usted se encarga. O al revés, normalmente son los padres, los hombres los malos. Hay un famoso poema justamente de esto, que no lo voy a recitar hoy día, pero que me encanta por lo demás. El padre se llama. Pero que en el fondo muchas veces los hombres cargamos con esta distorsión de que son los malos de la película frente a los hijos. La madre, oh, mi guachito, usted es tan perfecto. Pero cuando venga tu padre, ya le voy a decir a tu papá. Entonces el padre literalmente, esto dice el poema de hecho, el padre llega y cuando me ven entrar a mí, dice el poema, ven entrar a Caín y arrancan por todos lados. Y en el fondo, hermano, eso es una inmensa distorsión. La responsabilidad en la crianza, en la disciplina, con todo lo que esto implica, castigo y vara, o sea, vara física y vara moral, es de ambos.
y ambos son responsables de guardar la imagen del otro frente a los hijos. Muchas veces uno termina culpando al otro frente a los hijos y termina distorsionando. Entonces, claro, el hijo crece con una idea porque instruye al niño en su camino y aun cuando fuese viejo no se apartará de él. Entonces, cuando niño le enseñaron que el papá era el pesado, que castigaba, que pegaba, y la madre era el corazón sufriente frente al dolor del hijo, entonces cuando llegan los 15, los 20, los 25 y el niño tiene problemas de hombre, no tiene a quién recurrir. Porque el padre es el ogro y la madre no lo va a entender. ¿Me entienden? Y por esa razón hay que ser muy cuidadoso, y esto es una responsabilidad que hay que asumirla como cuerpo, como una figura colegiada. Espero se entienda, entre un hombre y la mujer. Termino con esto, hermano. 1 Samuel 3:13, por favor, alguien que me ayude a leerlo. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Rápidamente, hermano, la historia. Elí. Me había olvidado el nombre. Elí era un sacerdote de Dios y tenía hijos. Dios le había advertido a Elí, lea en el capítulo 2 de 1 Samuel, le había advertido a Elí del mal actuar de sus hijos. No era solo una cosa, muchas cosas de mal actuar. O sea, se acostaba con mujeres. Ojo, los hijos de los sacerdotes eran por descendencia sacerdotes después. ¿Ok? Había el rol sacerdotal se heredaba. Pero ellos habían literalmente profanado la santidad que implicaba la investidura que ellos tenían. Y los hijos de Elí habían hecho muchas cosas paganas. Estoy obviamente contando la historia muy rápido. Lean el capítulo 2 después con calma. Y Elí les dice, de hecho el texto, Elí le dice a los hijos, oye, no hagan estas cosas. Pero los hijos siguieron haciéndolo igual. Pasó mucho tiempo y Dios les dice, ¿te acuerdas eso que él sabe? Hoy día, hermano, de hecho, lo más triste es que Elí los mata a él o sea, Dios mata a los hijos de Elí y con eso toda esa generación de sacerdotes se acabó. De los descendientes de Elí. Literalmente los desarraigó de la faz de la tierra por causa de su pecado. El punto es que Elí les dijo, hermano, pero no bastó. Porque no basta solo con decirlo. La palabra ahí es, Dios le dice, no los ha estorbado. Hermano, hay una fuerza interna demoníaca en el niño que lo conduce hacia la impiedad, hacia lo incorrecto. ¿Te puedo usar de ejemplo, Sebastián? Está ahí cerquita aquí. No te incomoda, ¿no? No, párate aquí. Camina para acá. Ahí estoy en cámara todavía. Camina para acá. Camina, fuerte. Estorbar, molestar, de tal forma que él no tenga más posibilidad que pasar por allá. Allá está el pecado, allá está la iniquidad, allá está la desobediencia, allá está la rebeldía, allá está la maldad. Trata de pasar para allá, para la maldad. Dale. Yo soy más fuerte que él. Dale, fuerte. Yo soy más fuerte que él, soy el Padre. Yo soy más fuerte, él va a buscar caminos. Dale, sigue. Yo soy más fuerte, no pasa. Lo estorbo, tiene que pasar por allá. Perdona si fui muy fuerte. ¿Me entienden? Estorbar no es simplemente, hijo, no pase. No, aquí. No, es malo, no. No, te va a hacer mal, mucha hijito. Y se fue. Ay. Perdonen la sorna, pero es dramático esto. Implica un compromiso diario, constante, cuando te acuestas, cuando te levantas, cuando vas en el camino. Porque él, todo el rato, en él, está el deseo de ir hacia la maldad. En todo momento está el deseo de ir hacia la maldad. Y como yo tengo la fuerza, porque somos los padres, los estorbamos. Ahora,
¿Qué exige esto? Que yo por lo menos tenga un mínimo de panorama, de panorámica, de identificar la maldad. Porque la maldad no se presenta como, hola, soy la maldad, ven a mí. No funciona así. Hermanos, se nos pidió el tiempo. ¿Comentarios? ¿Alguna pregunta? Después podemos ir. No, quedaron varias cositas, pero comentemos algo rápido si tiene algún comentario, alguna pregunta. ¿No? ¿Oremos al Señor entonces? ¿No? ¿Seguro? ¿Nadie quedó fuera? Ya. Señor, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por este tiempo que tú nos has brindado. Gracias por permitirnos estar juntos en comunión. Yo te pido, Señor, que tus palabras no caigan en tierra seca en nosotros, sino que seamos confrontados, que seamos llevados a arrepentimiento, que podamos enmendar aquello que necesita ser corregido en nuestra vida. Señor, trae un corazón humilde en nosotros, despierta nuestros sentidos espirituales, Señor, para abrazar tus normas, tus principios. Gracias por este tiempo que nos permites vivir, que tu Espíritu Santo, Señor, nos inquiete, nos visite, nos corrija, Señor. Tu nombre sea glorificado en nuestras vidas. Gracias por todo el día que hemos vivido. Guárdanos, Señor, en la semana, en todo lo que tenemos que hacer, en los compromisos, en las responsabilidades que tenemos, que en todo te glorifiquemos. Te glorifiquemos a ti, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.